Génesis capítulo 18. Vamos a tratar de abarcar todo el capítulo, va a ser difícil, pero vamos a tratar de hacerlo. Génesis capítulo 18. Por favor. Recordemos que la semana pasada, ¿cierto? Vimos el tema de la señal de la circuncisión. Recordemos que Dios nuevamente habló a Abraham. Y en esta oportunidad vimos que cambió el nombre de Abraham, también cambió el nombre de Sara. Y allí también vimos nosotros que Dios entregó esta señal del pacto, que era la circuncisión. Y dijimos sí que la circuncisión o la señal no tiene mucha validez si en realidad no hay pacto, no creo por fe. La señal fue como una señal externa de algo que ya había pasado en la vida de Abraham. Y ahí dijimos también que a veces nosotros le damos más importancia a las señales en sí, como el bautismo, como las ofrendas, como todas esas cosas prácticas religiosas que nosotros muchas veces presentamos, pero que no necesariamente hablan de que la persona haya creído por fe en el Señor y esté creyendo por fe en el Señor. Entonces, si bien había muchos descendientes de Abraham que tenía esta señal, que se circuncidó al 8º día, que cumplió con los rituales, pero nunca hubo una conversión interna en su vida, como el caso de los fariseos, los religiosos, que ellos, ¿se acuerdan ustedes que Dios les llamó incircuncisos? Jesús les llamó incircuncisos de oído e incircuncisos de corazón, porque más allá de la señal externa estaba primero lo otro. La circuncisión vino recién, la vimos la semana pasada en el capítulo 17, y recordemos que ya Abraham había sido justificado por fe hace bastante rato. ¿Se fija? Entonces dijimos que era bien importante el tema de que no superara la señal lo que ha ocurrido en mi vida anteriormente. Y lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver nuevamente que el Señor visita a Abraham, nuevamente Dios se le aparece a Abraham, nuevamente hay una aparición a Abraham, y vamos a ver lo que nos tiene este capítulo tan especial que vamos a ver hoy día también. Dice, versículo 1, por favor, sígame ahí en la lectura. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Vamos a leer hasta ahí primeramente. Padre, te damos las gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que tu palabra pueda, Señor, abrir o hallar lugar en nuestro corazón. Que nosotros, Señor, podamos oírte, que afinemos nuestro oído espiritual, Señor,
y nuestro corazón, que sea una buena tierra, Señor. Gracias por este momento, por los hermanos que están aquí, por tu gran amor hacia nosotros, Señor. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Tenemos hoy día los primeros 8 versículos. Nosotros vemos que llegan a visitas a la casa de Abraham. Tenemos 3 visitantes que se nos mencionan acá. Y es interesante porque ahora para mí siempre es interesante que Dios quiera revelarse en nuestra vida y que quiera dar a conocer sus planes a nosotros. Aquí es nuevamente Dios el que toma la iniciativa. Nunca hemos visto que Abraham sea el primero que haga algo. Siempre Dios es el que hace algo. Es importante que nosotros como hijos de Dios entendamos que nosotros somos hijos de Dios no porque nosotros hayamos hecho algo. No porque nosotros hicimos algo para merecer ser hijos de Dios. A veces hay personas y cristianos que creen que se merecen cosas, ¿no? Y eso es contrario a las que la Escritura y lo que nosotros vemos en la vida de los patriarcas, en la vida de los cristianos a través de la historia, a través de los discípulos de Jesús. Hemos visto que en realidad, y al ver nuestra propia vida, no merecemos de lo que tenemos, no merecemos lo que Dios nos ha dado, no merecemos ser sus hijos. Isaías dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su propio camino. Es más, dice que nosotros le negamos, que nosotros lo crucificamos. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Nosotros, y por nuestra paz, para que fuera efectiva la paz entre nosotros y Dios, fue que nosotros, por culpa de nosotros, Jesús murió en la cruz. Él tomó la culpa que teníamos que llevar nosotros. No merecemos eso. No lo merecíamos. No merecíamos que Jesús nos rescatara. No merecíamos ser perdonados, no merecíamos ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Romanos 3:23 dice, porque cuando todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No merecemos lo que tenemos. Y Abraham tal vez no merecía lo que Dios está haciendo con él, que es tremendo. Va a ser padre de multitudes, va a ser un hombre llamado el padre de la fe, va a ser la línea genealógica de Abraham, va a venir el Mesías, el Señor Jesucristo. Es decir, son demasiadas cosas para una persona común y corriente, y más común y corriente de lo que nosotros pensamos. Más común y corriente de lo que nosotros pensamos. Y entonces, aquí nuevamente dice que Dios se le aparece en el versículo 1, se le apareció Jehová nuevamente. Ahora bien, la Escritura, la Biblia dice en Juan 1:18 que a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. O sea, nadie ha visto ni podrá ver a Dios cara a cara. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Pero luego agrega, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, si bien es cierto, nadie vio a Dios, el que le da a conocer es Jesús. La persona de Jesús, si usted quiere conocer a Dios y ver cómo es Dios, el carácter que tiene Dios, vaya y lea los evangelios y se va a dar cuenta del carácter de Dios a través de la persona de Jesús. A través de la persona de Jesús nosotros llegamos a experimentar lo que es Dios. Él le dio a conocer. Por lo tanto, las apariciones que tenemos nosotros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de Dios, es Jesús. Porque Dios, nadie lo vio, dice Juan. Pero Jesucristo sí le ha dado a conocer. Por lo tanto, las apariciones en el Antiguo Testamento son las apariciones de Jesucristo. Entonces aquí se parece Jesucristo a Abraham. Y sabe, me gusta porque allí Abraham está sentado, dice, en la puerta de su tienda al calor del día. Hacía mucho calor, es decir, un día común y corriente en Abraham. Seguramente estaba muy caluroso, se fue a su casa, se sentó a la puerta de su casa, allí, ¿verdad? Estando en el calor del día, la tienda ahí, recordemos que él es un peregrino y un extranjero que no tiene casa,
Interesante. Está viviendo en tiendas porque sabe que su vida es temporal en la tierra. Él está pensando en la eternidad. Y entonces ahí estuvo capeando el color. Y me llama la atención eso porque, ¿sabes qué? No estaba en trance, no estaba buscando en oración al Señor, no estaba, no sé si me entienden, pero hay hermanos que a veces dicen, no, yo, y cambian el tono, voy a buscar al Señor, voy a ir a orar, soy tan espiritual. Y aquí vemos un Abraham simple, sencillo. No estaba descansando. Y se le aparece el Señor. Así es Dios. Esa es una relación con Dios. No necesitas parafernalia, no necesitas para que Dios tenga comunión contigo, no necesitas irte a las montañas y allá ponerte a ayunar 40 días y 40 noches y buscar a Dios. Y no digo que esté mal, que tú ores, que tú ayunes, que tú hagas esas cosas, porque son prácticas que son prácticas que se hicieron en la primera iglesia y en la Biblia en general, y son prácticas que sí es bueno hacerlas. ¿Ya? Pero veamos la simpleza de Dios, que Dios quiere hablarme en cualquier momento. No es necesario que yo esté en la iglesia ni en una especie de como super espiritualidad vivida esa como media casi metafísica, no. Abraham estaba sentado y capeando el calor, nada de espiritual, ¿no? Le faltaba estar con una hamaca sentado y a la orilla de la palmera, nada de espiritual, podríamos nombrarlo. Pero el Señor se le aparece allí. El Señor se le aparece allí, hermano. Una relación con Dios es una relación. En todo tiempo y en todo momento el Señor nos va a hablar y quiere hablarnos. A veces vamos en la micro, nada menos espiritual que una micro, con todo el ruido, con los bocinazos, con el estrés de al lado, pero vamos en la micro. Bueno, mi hermano Iván va siempre en la micro, tiene que ir siempre porque él maneja la micro. Pero no hay nada, imagínate, yo también poniéndome en ese lugar, el estrés de la gente, pero aún así, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros y Dios quiere hablarnos y usar esos momentos. Que nosotros pensamos, ¿y qué va a pasar ahora? Tiempo muerto. Pero Dios quiere hablarnos. Y es una relación, y en una relación hay interacción. No es que yo haga todo, ni que yo hable siempre. En una relación es de dos, ¿o no? No es de uno. Y entonces a veces en esta relación nosotros pedimos y pedimos y pedimos y hablamos a Dios, y en vez de un diálogo, hacemos de la oración un monólogo. ¿Sabe la diferencia entre un monólogo y un diálogo, cierto? Un monólogo es una persona que habla todo el rato, no hay interacción. Pero en una relación con el Señor hay un diálogo. Es Él el que habla en mi vida. De hecho, lo que Él me diga a mí es mucho más importante de lo que yo tenga que decirle. Es mucho más importante escuchar lo que Él tiene que decirme. Porque muchas veces me voy a evitar tener que pedir cosas que no están dentro de lo que Él quiere para mi vida. ¿Se fija? Entonces me llama la atención que al calor de la tarde, allí en la tienda, no había mucho sentido en eso, pero Dios se le aparece y Dios le habla. Ahora, Abraham reconoce, ese es el segundo punto, que era Dios. Porque en el verso 2 tenemos la reacción de Abraham. Y la reacción de Abraham es una reacción con alabanza, con gratitud, con agradecimiento. Abraham ya conocía a Dios y supo que estaba allí y tiene la sensibilidad necesaria para conocer que era Dios el que estaba allí, ¿no? Y allí entonces Abraham reacciona. ¿Y cuál es la reacción de Abraham? Comienza rápidamente con su edad que tiene, recordemos más de 90 años, corre y dice, vamos a atender a estas personas, vamos a darles comida, atendámoslos bien. Habló con sus siervos, hizo participar a su familia de la adoración y de sus siervos de la adoración. Y eso es interesante, no todo lo puede hacer usted, no todo lo puedo hacer yo, todos nos necesitamos, toda su familia tiene algo que hacer. Entonces fue donde su esposa, fue donde Sara le dijo, mira, están estos hombres,
prepárame una tortilla, prepárame esto, fue donde su siervo, mira, tráeme el becerro más gordo, preparémoslo, es decir, una adoración real. Eso es adoración. Esa es la adoración. A veces nosotros pensamos que la adoración o la alabanza es música, solo música, o cantar. Eso no es adoración, es parte y puede ser parte de la adoración. Pero para mí esta es una adoración real, verdadera. Una adoración en que comienza con una palabra importante en el verso 3. ¿Qué le dijo? ¿Qué dice? Y le dijo, dice el verso 3, Señor. Ese es el corazón de la adoración, hermano. Es cuando usted sabe y reconoce que Jesús es Señor de su vida. Ahí parte la adoración. Apenas Abraham vio y alza sus ojos y ve a Dios, ve a Jesús, le dice Señor. La primera palabra que sale de sus labios, ¿cuál es? Alza tus manos. No, Señor. Señor. ¿Qué importa que alguien alce las manos si no lo tiene como Señor? Primero en la adoración es que el Señor sea reconocido por ti como tal, por nosotros como tal. Por ahí parte la adoración, reconocerle como Dios y Señor. Así comienza la adoración. Ese es el comienzo, ese es el corazón de la adoración. Y luego, obviamente, el tener a Dios como Señor, obviamente viene como el movimiento. O sea, eso te produce hacer cosas, te produce hacer algo. No te quedas ahí, oh Señor, no. Hay sacrificio de alabanza. Cantamos a veces nosotros, te ofrecemos sacrificio de alabanza. Y mira lo que hace Abraham. Rápidamente se mueve, mujer, esposa, necesito esto. Y Sara presta para hacerlo. Una adoración en conjunto con su esposa. Tortilla, ¿cierto? De rescoldo, algo parecido. Becerros para matarlo, para comer. Y rápidamente, a pesar de su edad, estuvo presto y con ánimo para adorar. ¿Y sabe por qué? Porque Abraham conoce a Dios. Cuando tú conozcas a Dios, estarás presto a adorar a Dios. Mientras más profundo es tu comunión con Dios, más adoración va a brotar desde tu corazón hacia Él. Entonces, la adoración, hermano, no es un detalle. Es decir, la música del principio no es que sea un detalle, para nosotros como iglesia, por lo menos, quienes llevan años en la iglesia. Nosotros consideramos que la alabanza es vital. Y hay una diferencia cuando uno llega a la hora y participa de la alabanza a cuando no. Porque la alabanza prepara mi corazón para recibir la Escritura. Prepara mi corazón, me pone en contacto con Dios. Yo le puedo decir cosas a Dios. Puedo a la vez escuchar su voz a través de la alabanza, hablar a mi corazón, hacerme más sensible a este duro corazón que a veces nosotros traemos. Entonces, la adoración también es movimiento, es actuación, es actuar. Es actuar. Ahora, ¿qué otra cosa más hizo Abraham? Abrió el corazón, abrió su casa. Abrió su casa al Señor. Abrió su casa al Señor, los atendió, ¿no? Aquí dice, los atendió. Lavad vuestros pies recostados debajo de un árbol, por favor, les abrió todo su espacio, ahí le puso todo a disposición de ellos, porque Abraham ya había abierto su corazón al Señor. Mira, si cuando yo abro el corazón al Señor, no solo va a abrir mi corazón, voy a abrir mi casa, voy a abrir mis manos, voy a abrir mi bolsillo, voy a abrir todo para el Señor. Cuando conozco y sé y tengo un corazón abierto al Señor, y he abierto mi corazón al Señor. Cuando he abierto mi corazón al Señor, voy a abrir otras cosas más. Y me voy a movilizar. Jesús dijo en Apocalipsis 3:20 a la iglesia de la Odisea, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, ¿qué más? Cenaré con él y él conmigo. No hay nada más que indique más comunión que una comida. ¿Cierto? Aunque Proverbios dice
que es mejor un bocado de pan en armonía, en comunión, que un banquete y que estén todos peleados. Yo no puedo comer con Jesús si yo no estoy de acuerdo con Jesús. Y es lo que vamos a hacer nosotros, comer la cena hoy día. Yo no puedo comer si yo no estoy de acuerdo con Él. Pero si yo estoy de acuerdo y hay comunión, entonces puedo comer. Y dice que Él va a cenar también conmigo. Ahora, vamos a qué pasa después. Desde los versos 8 al 9 al verso 15, vemos que Dios confirma que tendrán un hijo, ¿no? Que Dios confirma que tendrán un hijo. Le dice en el verso 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Es decir, Dios le confirma la promesa. Dios le confirma que el hijo que tendrán, y que del hijo de la promesa no era Ismael, y que este otro no iba a ser de otra mujer que no fuera su esposa, Sara, ¿no? Entonces, para mí es importante una cosa, y es notar que el plan de Dios no solo incluye a Abraham, sino que es parte del plan de Dios Sara también. Y ojo también con eso los que somos casados. Es decir, el plan de Dios es un plan para la familia de Abraham, para Abraham sin duda, pero también Dios hace partícipe a su esposa. Y ella tiene una parte importante, también va a ser usada por Dios de una manera especial, ¿verdad? Entonces, Dios tiene planes para nuestros matrimonios. Dios tiene planes para nuestras familias. Entonces, Sara ahora fue mencionada directamente como quien dará este hijo a Abraham. Ahora, hay una pequeña dificultad o gran dificultad. Sara ya le había pasado la etapa de la menopausia. En ese tiempo obviamente no se sabía mucho de esto, pero ya no ovulaba. No había óvulo. Es decir, científicamente, médicamente era imposible, algo así. Y en segundo lugar, eran ancianos, eran viejos, ambos eran de avanzada edad, ya no había la fuerza necesaria. Entonces, obviamente, hay cosas que son imposibles, se ven imposibles, y la reacción de Sara, yo creo que es una reacción que yo no critico y ni juzgo, porque yo me hubiera reído más. Se ríe. ¿Por qué? Porque no era fértil, porque era vieja, porque su marido era viejo y tampoco podían hacer nada, y ya no había deleite en la parte sexual. Simplemente se rió porque de solo pensar a lo mejor en los años que sí lo hubo, y que ahora hacía años que no había, ¿se fija? Entonces, yo no juzgo a Sara, porque muchas veces hago lo mismo, y creo sinceramente que muchos de nosotros hacemos lo mismo. Cuando Dios nos habla, y cuando Dios nos habla acerca de cosas que nosotros creemos imposibles. Y seguro, yo me he equivocado muchas veces, seguro. Me acuerdo que cuando Dios me llamó al ministerio, no es que no me reí, pero fue como lo mismo en realidad, ¿no? Tú ves tus inhabilidades personales, tú ves que es una situación que requiere muchas características, a lo mejor, qué sé yo. Y es esto de que, no sé, Dios, si te equivocaste conmigo o qué pasó conmigo, pero te equivocaste, sinceramente te equivocaste. Yo no quería, es más, todavía no quería, todavía no. Siempre he dicho, Señor, si tienes a alguien mejor, si tienes a alguien que... Bien, no hay problema. Pero el Señor me ha enseñado a no reír, sino a disfrutar lo que Él quiere hacer. A veces
nos reímos de lo que Dios quiere hacer, pero, ¿sabes? Yo te animo a que disfrutes lo que Él quiere hacer contigo. A veces son cosas que tú no te imaginas lo que quiere hacer contigo. A lo mejor tú no dices, tienes tu vista limitada. Tú piensas, bueno, trabajo normalmente, tengo mi hijo, o mis hijos, o mis hijas, o estudio, terminé, y ya, o sea, vemos aquí, ¿no? Pero cuando el Señor habla a nuestras vidas, nos abre el plan, nos abre una puerta enorme de ver lo que Él quiere hacer con nosotros. Y a lo mejor Dios tiene muchas cosas para ustedes que ustedes ni siquiera se imaginan, que puede provocarles esta misma risa. O sea, ¿cómo yo, Señor? Mira mis dificultades, Señor. Te equivocaste conmigo, Señor. Sin embargo, yo les animo a disfrutar lo que Él quiere hacer con ustedes, con sus vidas. Él tiene un plan para ustedes. Y para Dios, ¿sabes? Esto es importante. No hay nada imposible cuando se trata de sus planes y no de los nuestros. Y eso, grábeselo en la mente, en el corazón, subrayelo, anótelo, publíquese, archívese y todo lo demás. Repito, para Dios no hay nada imposible. Hay gente que le gusta esa frase. Para Dios no hay nada imposible. Casi una frase, podríamos decir, motivadora. Para Dios no hay nada imposible, pero yo le agrego algo, cuando se trata de sus planes y no de los nuestros. Cuando Dios tiene un plan, no hay nada imposible para Dios. Él va a hacer todo para que ese plan se ejecute. Cuando Él no está en algo, aunque todo es imposible para Dios, Él no va a hacer nada, porque no está en su plan. ¿Se entiende? No es que Dios no puede hacer, o sea, Dios puede hacer todo y lo que quisiera hacer, lo va a hacer. Puede sanar a alguien, puede mover un monte, puede hacer llover, puede lo que sea. Pero si imagínense que la primera palabra fue, sea la luz. Y fue la luz. O sea, si alguien puede hacer eso, un Dios como el nuestro, puede hacer lo que sea. El tema es que a veces no hace cosas porque no estamos en sus planes. Para Dios, repito, no hay nada imposible cuando se trata de sus planes y no de los nuestros. Eso es importante. Entonces la risa de Sara obviamente tiene sentido, pero Dios está ahí. Dios es el que va a suplir todas esas necesidades. Dios va a hacer que vuelva a ovular. No tiene ningún problema en hacerlo. Dios va a hacer que vuelvan a disfrutar una relación sexual con su marido. Y no hay imposible para Dios. No hay ningún imposible para Dios. Por supuesto que no. Por supuesto que no hay. Cuando está dentro de sus planes. ¿Dios podría haber quitado a Jesús de la cruz? Sí. Tenía todo el poder para hacerlo. Jesús tenía el poder para bajarse de la cruz. Jesús podría haber hecho así y enviar a ángeles del cielo y eliminar a toda la gente que lo estaba condenando. Jesús tenía todo el poder, pero no lo usó en ese momento, porque el plan de su Padre era que no lo usara. ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados. Así completo la idea. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Verdad? Y quiero repetirlo por cuarta vez. Para Dios no hay nada imposible cuando se trata de sus planes. No de los tuyos. No de los míos. Ahora, este Dios que se aparece a Abraham, cuando hay una comunión íntima cuando Dios tiene una comunión íntima con nosotros, se da este diálogo que yo te mencionaba de antes. No este monólogo, un diálogo. Y Dios va a hablar a Abraham porque se viene algo que es bien interesante de notar, que está en los versos 16 en adelante. Dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer
habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás tú también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré, se hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallará allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallará allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Dios, como amigo de Abraham, dice la Escritura que uno se convierte en este amigo de Dios cuando uno entiende que Él es Dios, ¿no? Y Dios da a conocer aquí un plan que tiene con Abraham, este plan de destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Ahora, Dios sabe y Abraham sabe que él va a ser padre de mucha gente. Sabe que de él va a venir el Mesías. Sabe que va a tener una gran descendencia para Dios. Entonces, una cosa que nosotros tenemos que entender es que como Abraham sabe eso, Abraham también tiene que saber que Dios es santo, que el pecado es abominable para Dios y que el pecado sexual es especialmente abominable para Dios. ¿Ya? Todavía no encuentro una ciudad de la Escritura que se haya destruido por injusticia social. Ninguna. O sea, que no le gusta a Dios, no le gusta. Dios reclamó la injusticia social a su pueblo por desamparar a las viudas, por desamparar a los débiles, por la usura contra los pobres, etc. Pero nunca destruyó una ciudad por injusticia social. Sí está anunciando que va a destruir una ciudad por inmoralidad sexual. Ahora, el anuncio que le hace Dios a Abraham, sin duda movió el corazón de Abraham y pensó sin duda en Lot y su familia. Recordemos que Lot está allí, son sus parientes, su sobrino. ¿Ya? Pero antes de ver la intercesión de Abraham, yo quiero que veamos cómo es que Sodoma y Gomorra llegan a este punto. Ahora, hay un pecado previo en Sodoma que no normalmente se deja pasar y que me gustaría que lo viéramos. En Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 al 50, por favor. ¿Cómo es que todo esto empieza a fraguarse? ¿Cómo se llega a ser una ciudad inmoral?
Ezequiel capítulo 16, versículos 49 y 50. Dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Subraye: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. ¿Cuál fue el primer pecado de Sodoma? Soberbia. ¿Cuál más? Buenos para la comida. Tercer lugar, tiempo libre al destajo. ¿Sí? Cuarto lugar, que obviamente se desinteresaron completamente en la gente con problemas, con dificultades económicas. Todos estos pecados, hermanos, estuvieron antes de la inmoralidad sexual. Es decir, nadie llega a la homosexualidad, a la práctica sexual abominable ante Dios, sin pasar por un proceso previo que cuenta de soberbia en primer lugar. Es decir, cuando hace la pregunta si un homosexual nace o se hace, ya sabemos que se hace y ahora sabemos cómo se hace. Hermano, mire, aquí hay algo importante para nosotros los padres. ¿Cómo evitar que nuestros hijos sean inmorales? No lo va a evitar dándole lecciones de género. Lo va a evitar evitando que sea soberbio. Usted tiene que enseñarle la sumisión al Señor, a Dios. Eso lo va a guardar de toda inmoralidad sexual en su vida. Ojo con eso. Ojo con eso. Nosotros erramos muchas veces, hermanos, porque no sabemos muchas veces lo que Dios nos dice y nos quiere decir. Y ahora ya sabemos. Sodoma y Gomorra no es que de un día para otro dijeron ya, ¿sabes qué? Tengamos relaciones entre hombres y mujeres, tengamos relaciones con niños, pedofilia, tengamos relaciones con animales, zoofilia. O sea, hagámoslo de un día para otro. No, eso es producto de una soberbia y un orgullo de decir, ¿sabes qué? Dios, yo no te necesito. Yo quiero hacer mi propia vida. Y ahí comienza la bolita de nieve a rodar y viene la soberbia y te compras lo que quieres, tienes dinero suficiente, te compras todo para ti, si quieres toda la comida, tu ropa, todo. Empiezas a gastar en ti y solo en ti y a verte tu vida y solo tu vida. Empiezas a trabajar menos y a ganar más y el tiempo libre lo ocupas en jugar Play todo el día, en hacer un montón de cosas, menos y olvidándote completamente de Dios. De Dios. Un ejercicio. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste un día sin esto? Un día. Y que no haya sido necesario comunicarte. Porque con tu esposa o con tu familia estabas al lado. Que es principalmente con lo que uno se comunica, ¿no? Pues uno lo usa. Es difícil, ¿no? Claro. ¿Se fijan? Nosotros tenemos mucho tiempo llamado tiempo de ocio. Y ojo, que es peligroso. ¿Qué hago con el tiempo de ocio? Si lo puedo, obviamente también necesitamos entretenernos, eso es una evidencia, es algo lógico. Como cristianos también. Pero, ¿cómo está tu corazón? Soberbia y orgullo. Llegar al pecado de la homosexualidad, pedofilia, adulterio y fornicación requirió de un camino largo que comenzó con el orgullo de no reconocer a Dios. Si ahí comienza todo. Ahí comienza todo. Con una rebelión interna.
Una rebelión interna porque Dios te hizo hombre o Dios te hizo mujer. Entonces ahí empieza la rebelión interna. No, yo no quiero serlo. ¿Se fija? La rebelión interna. Y es lo que nos habla Romanos capítulo 1, si va un momento ahí, versículo 21 al 32. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 32. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la atribución debida a su extravío. Y como ellos, aquí está el tema, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, ¿no? Ahí está cómo llega una persona a dichas prácticas, ¿no? Entonces, hermanos, no es que las ciudades hayan sido así siempre, tuvieron un comienzo ya quitando a Dios desde sus vidas, ¿no? Como nación, como país. Y obviamente es lo que también vemos en nuestro propio país. Es lo que va a pasar también aquí. Esto es algo que va a pasar y algo que crónica de una muerte anunciada. O sea, nuestro país está condenado a seguir sufriendo, ¿no? Por este tipo de cosas. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y es ahí donde yo quiero ir ahora, a Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Qué bueno Dios, destrúyelos. Abraham intercede. Abraham está actuando como un hombre intercesor. Abraham se preocupa de la salvación de los justos. Abraham se preocupa, aprendió la gracia, aprendió la misericordia, aprendió el amor, y Abraham no solamente está pensando en Lot, en su familia, sino que intercede por más personas justas que pueden haber en ese lugar. Por eso es que empieza con un número, 50, 45, 40, 30, 20, 10, y ya no siguió, porque la familia de Lot era menos que eso. ¿Te fijas? Entonces, es interesante lo que Abraham hace. Es interesante lo que Abraham está haciendo. Está intercediendo ante el Señor por esta gente. ¿Por quiénes? Por la ciudad. Y es perseverante, ¿cierto? ¿Qué va a hacer un intercesor? Ora. Y ora fervientemente en favor de una ciudad, de una persona, de alguien. Y la oración del justo, dice la Escritura, que puede mucho. Entonces también aquí Abraham nos está dando una tremenda lección. Nos está dando una lección de
preocupación por los justos que puedan haber en estas ciudades. Ahora bien, en el versículo 33 nos dice también que Abraham, luego de que Dios le habló, ¿verdad?, volvió a su lugar. Y esto me llama mucho la atención. ¿Por qué razón? Me llama mucho la atención porque ¿dónde estaba Abraham? Sentado a la puerta, ¿no?, capeando el calor. Y Abraham continúa en su vida, en sus labores, ¿sí? Eso es una vida normal de un cristiano, ¿sí? O sea, no somos super personas que vamos a, no sé, hacer otro tipo de cosas que otras personas no hacen. No, somos personas normales. Seguimos en nuestras tareas. Y aunque Dios nos hable bien, tomamos lo que Dios nos ha hablado y continuamos nuestra vida. Dios usa personas normales. Abraham no era ninguna persona del otro mundo. Ya hemos visto sus errores también, ¿no? Hemos visto sus muchas cosas que pasó durante este tiempo, sus mentiras, ¿no? Entonces, él sigue simplemente su vida, ¿no? Ahora, el pecado sexual, hermanos, es un pecado que es tratado muy distinto a los demás. El pecado sexual es un tema delicado para Dios. Y para Dios, el pecado sexual tiene una connotación especial. ¿Por qué? Porque es rebelarse abiertamente contra lo que te hizo tu Creador. Es como si tomar el micrófono fue creado por una persona. O sea, el micrófono tiene un creador. Esa persona hizo el micrófono para hablar por él. Esa era la función. ¿Sí? Tiene una entrada donde perfectamente entra un cable que lo conecta a un amplificador. Tiene una membrana que es la que hace el trabajo y amplifica todo. Sí, fue hecho para eso. Pero es como si el micrófono dijera, no, yo quiero ser martillo. Ahora, alguien puede martillar con un micrófono. Probablemente cuando no hay nada y tienes nada alrededor, bueno, ya, hagamos la prueba. Pero ¿cuál va a ser el resultado? ¿Qué le va a pasar al micrófono? Se va a echar a perder. No, o sea, no hay nadie que diga, no, el micrófono va a servir y va a salir ileso. No, se va a romper. No va a servir para la función para la cual fue creado. Entonces, cuando nosotros como hombres y también las mujeres fueron creados, y todos fuimos creados para funcionar de una manera. Él nos ha dotado de un cuerpo distinto. O sea, cuando nace una guagua en el hospital, ¿qué dice? Niño, niña. No te dice, a ver, preguntémosle a él unos 10 años más adelante a ver si qué es, ¿no? No, te dicen niño. Porque es niño o niña. ¿Se imagina el doctor? A ver, salió una guagua, preguntémosle 10 años más adelante mejor. A ver qué es. ¿No sabemos lo que es? Sí sabemos lo que es. Y sabemos claramente lo que es. Pero tal como el micrófono, si se emplea una función distinta, el varón, si el varón tiene relaciones con otro varón, va a sufrir las consecuencias de eso. Porque no fue creado para eso, incluso físicamente. Obviamente físicamente, emocionalmente y de todo, ¿no? Lo mismo la mujer, porque no fue creada para otra mujer, sino para un hombre. Ahora, el corazón que Dios quiere desarrollar en nosotros es el corazón de Abraham, al cual le importó mucho las personas que estaban en ese lugar, que eran creadas a imagen de Dios. ¿Ya? ¿Sabe?
No había ni 10 personas justos en la ciudad. Habían 4. Lot y su familia. Solo 4. Y nadie más. Entonces, Dios quiso revelar a Abraham lo que iba a pasar con estas ciudades. ¿Para qué? Doble propósito. Para mostrarle que Dios es santo y justo, pero además desarrollar en él un corazón de intercesión, de oración y de amor hacia los justos. ¿Se fija? Doble propósito en esto. Y Abraham vuelve a su lugar. Ahora, vamos a tomar la cena y vamos a terminar aquí el estudio. La próxima semana vamos a ver el tema de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vamos a orar, ¿ya? Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia.